Ella es muy extraña. Siempre había pensado eso de la chica que siempre me miraba detrás de un árbol o me seguía hasta casa. Al principio tuve miedo. ¿Por qué hacía eso? Una vez quise enfrentarla, pero al momento que vio que la miré, se fue rápidamente. Quería saber qué tramaba, así que fingía no notarlo. Debía sentirme asustado e incómodo por saber que siempre estaba ahí observándome. Pero extrañamente no me sentía así. Más bien me sentía protegido. Pocos días eran los que ya no me observaba mucho. Siempre me preguntaba qué era lo que estaba haciendo. Un día me di cuenta que ella pertenecía al club de artes marciales. La vi platicar con mi compañero Budo. Quería saber un poco más de ella. Es una chica muy agradable, fue lo que me dijo Budo. Poco a poco me di cuenta que me había acostumbrado a ella. Me gustaba sentir su compañía, aunque fuera de lejos. Quería estar más cerca de ella, pero no sabía cómo. Una vez la vi hablando con Budo. Aproveché para hablar con él, solo para acercarme a ella. Inmediatamente me notó y se puso a jugar con sus manos. Supe que estaba nerviosa. ¡Hola! Le extendí mi mano para saludarla, pero ella no la tomó. En cambio, dio unos pasos hacia atrás y bajó la mirada sonrojada. No te ofendas, ella es muy tímida. Budo habló con una sonrisa. Ella aún tenía la mirada baja, así que me acerqué a ella y la tomé de las manos. Soy Taro Yamada. Había tratado de sonar calmado, pero la emoción me ganaba. Senpai. ¡Yan-chan! ¡Tarado, lo asustaste! Desde ese día supe su nombre y su apodo. Y fue desde ese momento que traté de hablar más con ella. Pero era yo quien más hablaba. Ella respondía con monosílabos y con asentimientos de cabeza. Seguía siendo demasiado tímida. Nunca me llamó por mi nombre. Siempre se dirigió a mí como senpai. Poco después tomé cariño a la forma en cómo se dirigía a mí, pues ni a Budo le decía así. Era gracioso ver cómo le pedía a Yano que también lo llamara senpai. ¡Hey! ¡Yo también! A mí también dime senpai. Ella siempre se negó. Ya te dije que no lo haré. Lo que hacía que me sintiera especial, por ser el único a quien llamaba así. La razón por la que rechacé a Osana fue por esa chica de cabello azabache. Hacía que dudara de mis sentimientos. Quería a Osana, pero no como algo más que una amiga. Tampoco sabía con exactitud lo que sentía por Ayano. Hasta que me llamó por mi nombre. ¿Debería sentirme feliz? Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Pero en lugar de eso, sentí un vacío. ¿Por qué? ¿Por qué de repente ahora me llama por mi nombre? Luego lo vi. Ella tenía a otra persona. Osano Najimi. Él me la arrebató. Ella ya no me observa como antes. Ya no me sigue hasta que llegue a casa. Ella ya no me mira. Es como si se hubiera olvidado completamente de mi existencia. ¿Acaso está enamorada de ese chico? No puedo aceptarlo. Quiero que se aleje de él. Quiero que ella vuelva a decirme senpai. Quiero que ella vuelva a mirarme. Quiero que ella sea mía.